Buenas noches, familia Monte de Sión, y a todos los que están conectados, a todos los que nos están escuchando en las diferentes partes del país y en otras partes también del mundo. Buenas noches a nuestra reunión de Núcleos ADN, en donde con la ayuda de Dios estamos aprendiendo juntos sobre la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Una epístola muy importante para el Evangelio, una epístola fundamental, mente doctrinal, en la que muchos predicadores en todos los tiempos y en todas las iglesias, ¿verdad? Hemos aprendido y hemos sustentado las predicaciones, la fe en Cristo, la carta a los romanos. Una carta muy profunda, pero con verdades padrísimas que nos ayudan a caminar en la fe en Cristo. Así que en esta noche quiero presentarles a Israel y a Rosy, a Manuel y a Leti, con los que vamos a estar trabajando las lecciones número 10 y 11. Israel, Rosy, ¿por qué no nos dan un saludo, por favor? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Es un gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hola, buenas noches. Dios les bendiga y esperemos que Dios toque nuestros corazones y haya una palabra certera hacia nosotros, a nuestra vida, y para que la podamos reflejar con nuestros compañeros y en la comunidad. Gracias, Rosy, Israel. Manuel y Leti, ¿por qué nos dan un saludo, por favor? Buenas noches a todos. Es un privilegio estar en estos momentos. Vamos a hacer un repaso. Todos vamos a aprender. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar su enseñanza. Así es, esperemos que esas lecciones sean de bendición a nuestras vidas y para los que nos rodean también. Bienvenidos. Muy bien, ahí anda un perrillo ahí también queriendo aprender, eso está muy bien. Muy bien, lección 10 y lección 11. La lección 10 tiene un tema padrísimo, entrando en la familia de Dios, y la lección número 11, todo es obra de Dios. Quiero poner el antecedente porque hemos venido de lecciones muy importantes, muy profundas, que nos han revelado la condición del hombre, ¿ok? Que nos revelan, como dice la palabra, que no hay justo ni aun uno, pero poco a poco fuimos descubriendo verdades del Evangelio, como la gracia, como la justificación, ¿verdad? Que nos pusieron en otra posición. En lecciones anteriores hablamos de que Cristo nos puso en una situación diferente, pero también en una posición diferente. Y hoy pues vamos a hablar dos lecciones que nos hablan sin lugar a dudas de la obra de Jesucristo, a través del cual hemos sido justificados por medio de la fe. Así que, Israel y Rosy, ¿qué les parece si comenzamos con el repaso de la lección número 10? Claro que sí, Jorge. En la lección 10 estuvimos viendo lo que es la nueva vida en el Espíritu. La cita bíblica es Romanos 8, del 1 al 4. En esta parte de la Biblia nos habla de dos situaciones muy repetidamente. Una es el nombre sarx, que es carne, y la otra es pneuma, que es espíritu. En esta parte, en sarx, lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo, o de lo que habla, es literalmente de la carne, pero no de la que está sobre nuestros huesos, sino la carne hacia donde nos dirige como nuestro viejo hombre, de donde nos sacó Dios, de todo lo que pudiera ser pecado, todo lo que nos lleva a estar fuera de lo que es la presencia del Señor Jesucristo. Inmoralidades, pecados sexuales, corporales, odio, ira, agresividad, herejías, envidia. No únicamente se basa uno, sino es todo lo que nos lleva a estar fuera de la presencia del Señor Jesús. Lo que el Señor aborrece, lo que nos estipula que no debemos de hacer, es justamente hacia donde nos lleva la carne. Y para hablar un poquito de pneuma, está Ros, que les va a dar una breve introducción en ello. Bueno,
Así es. Vamos con la palabra neuma, que es la segunda palabra que menciona el apóstol Pablo, aparte de sarx. Y neuma en el griego antiguo se refiere a respiración, o ese es su significado, respiración. Pero vámonos un poquito más atrás al Antiguo Testamento, donde encontramos esta palabra neuma como ruaj, y esta palabra ya nos amplía un poco más el panorama, porque no quiere decir solo espíritu, sino también viento. Esto nos denota la idea de algo muy poderoso, de un viento, como lo es un viento y una tempestad. Es algo más que humano, es un poder divino. Ese es el ruaj, o el espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que viene sobre nosotros cuando dejamos, como decía Isra, esta vieja manera de vivir, a lo que se refiere carne, y entramos, como dice el tema de esta lección, a la familia de Dios. Entonces, Pablo hace esta referencia usando esta palabra, usando neuma, que es el espíritu, para poder explicar que cuando nosotros estábamos en nuestra vieja manera de vivir, sin haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, estábamos a merced precisamente de los deseos de nuestra carne. Estábamos a merced, por más que hubiésemos querido cumplir la ley, no hubiésemos podido porque luchábamos solos, ¿no? Como quien dice, estábamos solitos, el Espíritu Santo no nos ayudaba. Pero una vez entrando a la familia de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu viene a hacer habitación en nosotros, entramos a ser hijos de Dios, a la familia de Dios, y entonces dejamos de ser esas personas frustradas por no poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos dicta en su palabra, sino que entramos como consecuencia de esto en una vida de victoria. Entonces, este es el efecto de la obra de Jesucristo en nosotros, que su Espíritu ahora viene sobre nosotros. Ahora bien, es importante recordar que en Adán todos pecamos, y que así como en Adán todos pecamos y venimos a recibir una herencia de muerte eterna, ahora por nuestro segundo Adán, que es Jesucristo, y que le ofreció a Dios un sacrificio perfecto y una vida completamente santa en obediencia, en Él tenemos este cambio, este derecho de ahora como hijos de Dios también gozar de su victoria y de ser nuevas criaturas para vivir una nueva vida en Cristo. Y si bien lo dice Rosy, que morimos y el viejo hombre se queda fuera después de que el Señor Jesucristo resucita y nos vuelve partícipes con Él de una vida eterna, en estas dos maneras de vivir son totalmente sentidos opuestos, son cosas literalmente que no se llevan una con la otra. Lo que es la clase de vida pecaminosa que llevábamos siempre nos lleva al yo, voy a ver por mí, voy a hacer las cosas para mí, voy a estar, siempre se dirige hacia el yo, hacia lo que es la arrogancia, hacia lo que es la vanagloria, y totalmente en Cristo nuestra mente cambia, y la vida del cristiano es dominada mentalmente por el Espíritu Santo, es cuando uno renuncia a su yo viejo y sigue las instrucciones precisas del Espíritu para poder llevar otro estilo de vida. No quiere decir que el pecado se haya ido totalmente de ti, quiere decir que tu mente no está dominada por él, que no volteas a verlo, volteas a ver las cosas de Dios y en las cuales te regocijas, y Dios te va abriendo los ojos para que dejes de ser para ti mismo y aprendas a dar las cosas para tus semejantes, seas compartido, reine la gloria y el amor de Dios en ti y puedas ser un instrumento de bendición hacia todas las personas que te rodean, no únicamente tu familia, sino también amigos, seres cercanos en el trabajo. Totalmente cambias tu estilo de vida y la gente se pregunta, pues, ¿por qué eres así?
¿Por qué no eres como nosotros? ¿Por qué no blasfemas? ¿O por qué ya no tomas? ¿Por qué? Porque eso ya pierde sentido cuando tú decides seguir al Señor Jesucristo, voltearte hacia el camino correcto, que es el de la palabra del Señor, seguir su influencia en nosotros por medio del Espíritu Santo y seguir adelante día con día bajo la instrucción del mismo Espíritu de Dios en nuestras vidas, que da testimonio y fe al Señor Jesús, al Dios Padre, para convertirnos en sus hijos. Esto es parte de lo que vemos en las dos maneras de vivir, que son muy diferentes. Son cosas totalmente opuestas. Y entrando un poco a la familia de Dios, en Romanos 8, del 12 al 17, Pablo nos presenta otra alegoría más. Ese nos habla de la relación que tienen los cristianos con Dios, que dice que Cristo nos adoptó como hijos en la familia de Dios. Para entender la profundidad del sentido de este pasaje, podemos nosotros compararnos como cuando los romanos hacían una adopción. Era tan significativo para ellos, es tan tajante lo que hacían, que si yo, Israel Zarco, decide alguien más adoptarme, no sé, Jorge Velázquez, y claro que sí, también te puedo adoptar, no te preocupes, Israel. Traía con mi nombre, con Israel Zarco, traía yo deudas, traía deudas en el fisco, deudas en un banco. Al momento de adoptarme Jorge Velázquez, dejo de ser Israel Zarco y me convierto en Israel Velázquez, y todas esas deudas se perdían, se quedaban nulas. Entonces yo pasaba a ser parte de otra familia con otro apellido, y si mi padre, que era Jorge Velázquez en ese momento, pues era millonario, y pues yo a la par de sus hijos podría, con ello llevaba ser y tener el nombre o el apellido, en ese caso, de la persona. Pero aquí el Señor Jesucristo nos adopta y nos da su Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Eso es lo que nos transforma, y ahí es donde muere mi viejo hombre. Todo lo pecaminoso que hacía, ahí queda. Al momento de yo aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, como mi Padre, paso a ser hijo del Rey. También heredamos lo que fue el sufrimiento. No estamos aquí en la tierra para estar llenos de gozo y estar siempre, ¿cómo se podría decir? Con pura bendición. También hay sufrimiento, también para poder entender lo que el Señor Jesucristo pasó, la condenación que llevó por parte de nosotros. Nosotros también estamos expuestos a sufrir. Ahí está Job, todo lo que sufrió, pero eso nunca lo separó de ser un hijo de Dios. Es parte de un proceso, es parte de lo que podrías estar llevando, pero también tienes todos los beneficios. Eres hijo del Rey, tienes vida eterna, tienes todo lo que te pudiera llevar a estar en los lugares celestiales con Él cuando venga. Tenemos todo, y de repente nosotros dejamos de acordarnos y se sale de nuestra mente y de nuestra ubicación de hijos de quienes somos. Y recordamos y nos vamos otra vez hacia la carne. Ahí es donde nos habla el Espíritu, y los que bien sabemos que hacemos alguna vez un pecado y te redarguye el Espíritu Santo, te jala y te vuelve a decir, ¿qué estás haciendo? Eres hijo de un rey, eres hijo de un sacerdote santo, de alguien sin mancha, sin pecado. Esto te lleva otra vez hacia Él, y el Señor Jesucristo nunca va a dejar de perdonar nuestros pecados, pero no por eso vamos a estar pecando a cada rato, ¿verdad? Pero sí nos lleva a redarguirnos, a volvernos a Él y estar nuevamente en su presencia, y nunca perdemos el título de ser sus hijos, y somos herederos de la gloria del Señor Jesús también. Entonces, es muy válido el recordar que para que los romanos hicieran esa transición de adopción, llevaban 7 testigos,
Estos testigos fungían en un momento dado que los hijos que eran legítimos, que no quiere decir que el adoptado no lo fuera, le pudieran reclamar o hacer impartícipe de algún beneficio del padre cuando muriera, ellos quedaban y iban y testificaban que efectivamente se había adoptado y era un hijo tan legítimo como los que son de sangre. Y aquí en este caso con nosotros, el Espíritu es el que da ese testimonio ante el Padre, que somos hijos de Dios. Así es. Bueno, y por último en este tema vamos a mencionar la verdad que aprendimos. ¿Cuál es la gran verdad? Pues que en Jesucristo somos hijos de Dios, que Él nos redimió de pecado, canceló nuestras deudas, nos hizo herederos de su gloria. A través de la resurrección suya, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Y esta es la gran verdad, y yo quiero terminar esto con Juan 3, 16 y 17 en la versión BLP, que dice así: tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su único hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga una vida eterna, pues no envió Dios a su hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. Y esta es la gran verdad. Y un pequeño punto para agregar, ya por último, sí es bueno y es trascendental que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero es más importante el llevarlo a cabo. El vivirla. Es algo de lo que Dios nos pide, sí, el saber, y para poder hacerlo, porque si no lo sabes es como si no fuera pecado, ¿no? Sabes qué es lo que está bien, sabes lo que está mal, pero al momento de accionar, de hacer las cosas, llevarlas y ejecutarlas para que puedas tú transmitir lo que eres, que el Señor voltee y diga, este es mi hijo, como cuando vio el Espíritu Santo y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, mediante nuestras acciones, no nuestros dichos, porque los dichos se los lleva el aire. Las acciones quedan, permanecen, trascienden y no con esto buscamos nosotros nuestra salvación. La salvación la tenemos por gracia. Por gracia. Amén. Así es. Me llama mucho este pasaje, la manera en que Pablo escribe, porque la carta a los romanos, ¿verdad? Precisamente está escrita a los judíos que vivían en Roma, ¿no? Y usa esta alegoría de la adopción de una manera tan poderosa a ese pueblo, ¿no? A los que estaban allí, y si había un pueblo que sabía de lo que significaba la adopción, eran precisamente los romanos, como nos lo compartieron Rosy e Israel. Si había un pueblo que sabía lo que significaba la adopción, eran los romanos. Hay una película un poco viejita, ¿verdad? Los que más o menos tenemos la misma edad nos acordamos de la película de Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur, ¿no? En donde hay precisamente esta escena de la adopción de un romano sobre alguien que era un esclavo. Simplemente venía de ser un esclavo, ¿verdad? Le había salvado la vida y lo adopta. Y como compartiste, Israel, este proceso de adopción que se hacía de manera pública, ¿verdad? Tenía muchísimo significado. Lo dijiste muy bien, si antes tenías deudas, literalmente pasabas a ser otra persona. Literalmente pasabas a ser otra persona con lo que eso conllevaba. Es decir, toda tu vida pasada, tu vida vieja, quedaba anulada, ¿no? Quedaba anulada. ¿Qué alegoría tan poderosa la que usa el apóstol Pablo para decirnos quiénes éramos nosotros, esclavos del pecado, esclavos de lo que compartían al principio, de la vida vieja, de la vida en el pecado, ¿verdad? Y que al ser adoptados pasamos prácticamente, literalmente, de la muerte a la vida. Teníamos como herencia la muerte, y en Cristo Jesús, al ser adoptados y entrar a la familia de Dios, recibimos por heredad la vida,
¿no? La salvación y todo lo que conlleva la vida, pero qué importante lo que señalaste, Isra, ¿verdad? Que también la vida cristiana no es una vida de color de rosa, en ese sentido de ya no voy a sufrir, ya no me va a pasar nada, ¿verdad? Sino que hay procesos y momentos en donde el sufrimiento, la dificultad, las circunstancias se levantan, pero qué bueno es saber que así, que en Cristo, ¿verdad? Recibimos una nueva vida, ¿verdad? Y aunque pasamos también por sufrimientos, también hemos heredado la vida eterna. La vida eterna. Y sin lugar a dudas, esa es la verdad, lo que dijo Rosy, que no debe quedar ninguna sombra de dudas de que en verdad, como dice el apóstol Juan también, somos y fuimos hechos hijos de Dios. Y quien da testimonio, decías, Isra, ¿verdad? No son nuestras palabras solamente, ni nuestros hechos, aunque nuestros hechos hablan de quiénes somos, sino que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que en realidad somos hijos de Dios. Qué profunda verdad la que hoy estamos estudiando y recordando en esta lección número 10. Como decía Rosy, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todos los que hoy creemos en Él no nos perdamos, sino tengamos hoy como heredad la vida eterna. Ya no heredamos la condenación, sino heredamos ahora la vida eterna. Qué preciosa enseñanza en esta lección número 10. Gracias, Israel y Rosy, por recordarnos estas verdades tan profundas. Y bueno, pues vamos a la lección número 11. ¿Qué les parece con Manuel y Leti? Dice que todo es obra de Dios y hay una gloriosa esperanza. La cita la encontramos en Romanos 8, de su versículo 18 al 25. En estas enseñanzas hemos visto cómo Pablo ha estado hablando de la gloria de ser adoptados en la familia de Dios. Este es uno de los pasajes más impactantes para nosotros. Este pasaje es lo que va a determinar si nuestra convicción en Dios es lo suficientemente fuerte cuando vengan nuestros sufrimientos y tragedias, y a todos nos toca enfrentarnos a ellas un día. Este es un pasaje de esperanza y no de frustración. Pablo pone nuestros sufrimientos en un contexto global, es decir, nuestros sufrimientos no están separados de los sufrimientos del mundo, todo está relacionado. Y esto es lo que Pablo quiere que veamos. Dios ha inspirado este pasaje bíblico para que luchemos la batalla llenos de fe y no de desesperación. ¿Cómo ves? Pues mira, podemos ver que toda la creación está involucrada en corrupción, frustración y sufrimiento. Y Pablo nos lo menciona, en la palabra nos lo menciona entre en estos tres versos, es el 20, el 21 y el 22 de este capítulo, ¿sí? Esto es lo primero que nos muestra Pablo. Luego nos muestra que este sufrimiento es histórico y no solo momentáneo. Hay un evento histórico que ocurrió hace muchos años que llevó a esto, pero también hay un evento en el futuro que lo terminará. ¿Sí? En la experiencia del Espíritu Santo, los hombres tienen un anticipo, un primer plazo de la gloria que ha de ser, que viene. ¿Sí? Ahora anhelan en todo su corazón la plena realización del significado de su adopción en la familia de Dios. O sea, esa adopción ya tiene un significado ahora. ¿Sí? Nuestra hermana Elsa nos compartía en esa clase que cuando Pablo habla de la salvación es también una liberación de nosotros y la naturaleza, no nada más de nosotros, sino también la naturaleza. Menciona que nosotros como hijos hemos recibido el Espíritu Santo y Él ha venido a habitar en nosotros. ¿Qué significa esto? Que es una primicia, es un anticipo de la salvación completa para nosotros sus hijos. Pero, ¿qué esperanza nos brinda este pasaje, Manuel?
la manifestación final de esa adopción será la redención del cuerpo. Pablo no pensaba que la criatura humana en su estado de gloria sería un espíritu sin cuerpo. En este mundo, el hombre es un cuerpo con alma y un espíritu. En el mundo de la gloria, el hombre será salvo en su totalidad. Pero su cuerpo ya no será la víctima de la muerte e instrumento del pecado, sino un cuerpo espiritual apto para la vida del hombre espiritual. El cristiano no vive solamente en este mundo, también vive en Cristo. No mira solamente a las cosas de este mundo, sino también hacia Dios. Además de las consecuencias del pecado humano, ve también el poder, la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la esperanza y nunca la desesperación, porque el cristiano espera, pero no la muerte, sino la vida. Wow, qué bonito. Y en el segundo bloque, que decimos que toda obra es de Dios, se basa en Romanos 8, de su versículo 26 al 30. Y los primeros dos versículos forman uno de los pasajes más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la oración. Pablo dice que por nuestra debilidad no sabemos qué es lo que debemos pedir, pero las oraciones que nosotros deberíamos hacer, las hace por nosotros el Espíritu Santo. Es el regalo de Dios que acogemos en nuestra vida después de haber aceptado el sacrificio de Cristo, es el Espíritu Santo. Para ayudarnos a transformar nuestro interior paulatinamente. Muchas veces creemos que debemos ser diferentes para acercarnos al Señor, y es todo lo contrario, ya que el Señor se sacrificó por pecadores e imperfectos, y hasta que le concedemos el permiso de gobernar en nuestras vidas, es que Él comienza a hacer una transformación, ya sea inmediata o progresiva, ¿no? Pero Pablo sigue adelante y dice que los que aman a Dios y los que han sido llamados conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. En el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados. Y aquí hay una frase, y esa frase es, y sabemos, ¿sí? Indica que lo que Pablo va a decir a continuación está conectado con todo lo anterior. Claro. Como ya dijimos, él no ha cambiado de tema, sino que sigue desarrollando el tema que inició. Por esto ahora dice, y sabemos. Ilustremos este ejemplo con dos personas platicando de un tema, fútbol, ¿sí? Casi no sabemos nada de fútbol. No sabemos, Sí, casi no. no. Fíjate que el medio delantero se lastimó cuando pateó el balón a mitad del partido. Y sabemos que no va a poder jugar el siguiente partido. Ya lo viste que salió en ¿Sí? una camilla, lo lleva el médico, sabes que no va a regresar. ¿Sí? Okay. Pablo dice, sabemos, este verbo, por la forma plural en que se usa, denota que lo que Pablo va a decir a continuación lo sabía tanto como él, como los hermanos y hermanas de Roma, en una forma de decir, ustedes saben al igual que yo. Wow. Si miramos a veces en nuestras vidas, veremos a veces que las cosas que considerábamos desastrosas resultaron a nuestro favor, y las que nos causaron una desilusión luego resultaron una bendición. Pero tenemos también que ver que esa experiencia no le sucede más que a los que aman a Dios. Porque todas las cosas ayudan a bien. Muy bien. ¿No? Dice, pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará
de lo que le sucede y peleará contra la voluntad de Dios. Solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas le ayudan para bien, porque vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder que son perfectos. Pablo piensa en la experiencia cristiana. Cuanto más la considera un cristiano, más se convence de que él no tuvo nada que ver con ello, ¿no? Y que todo es cosa de Dios. Jesucristo vino a este mundo, sí, exacto. Vivió, fue a la cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo esto sucediera. Es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso, ¿sí? No la hicimos, solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones, vino la convicción de pecado y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No lo realizamos nosotros, todo es obra de Dios. Así es. Y no sé si se acuerdan en clases pasadas los ejemplos que dimos. La dirección invisible de Dios está en nuestra vida. Esa dirección siempre va a ser una sola, no hay más. Pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestro propio camino. Dios respeta nuestro libre albedrío, no nos forza, ¿sí? Eso es lo que Pablo quiere decir aquí, que Dios nos ha elegido para la salvación desde el principio del tiempo, que a su debido tiempo nos llamó, pero el orgullo del corazón humano, ¿sí? Y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar la invitación de Dios. Okay. Recordemos que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no somos dueños de nuestra vida, sino que pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. La salvación, de principio a fin, es una obra soberana de Dios y todo nos ha sido dado a través de Jesucristo y en Jesucristo. En Él estamos más que seguros y somos más que vencedores. ¿No es una verdad? Y la verdad es que el Espíritu Santo intercede por nosotros y si no sabemos pedir por nuestras debilidades, Él las lleva al Padre. Él intercede por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. A pesar de que luego decimos, es que no sé pedir, no sé orar. ¿Qué le voy a decir? El Espíritu Santo ya lo sabe e intercede ante el Padre por nosotros, ¿sí? Y en Romanos 8:26 dice, en la traducción al lenguaje actual, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresar. ¿Sí? Ok. Ahí hay una verdad que debemos, pues, tomarla, valorar, ¿no? Valorar, atesorarla, cuidarla. ¿sí? Y nuestro texto de este tema es Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué verdad tan profunda. Los primeros pasajes que leímos, nuestras primeras lecciones, ¿verdad? Estaban dirigidas de una manera padrísima hacia hacer entender que el pueblo judío tuvo una gran oportunidad que la dejó ir porque no entendió que era una gran responsabilidad, ¿no? Y va abordando en Romanos 1, vemos la condición humana, que hiciste referencia a Isra, ¿verdad? De la vieja naturaleza y enlista una serie de situaciones terribles y va avanzando el apóstol Pablo en esta carta a los judíos que estaban en Roma, ¿verdad? Haciéndoles entender primeramente eso. Y después, hoy vemos dos verdades increíbles. La lección número 10 que compartió Israel Rossi, entrando a la familia de Dios, ¿no? Que fuimos adoptados con dos alegorías muy importantes, ¿verdad? Y luego en esta lección número 11,
parece ser que está dirigida ya no a hacerle entender a los judíos algo, sino ahora a nosotros, los gentiles, que por la gracia recibimos la adopción y que venimos a ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Donde nos dice, oigan, nada más que tengan presente algo. Todo esto, como lo compartió Israel, no es por lo que ustedes puedan hacer, ¿no? Esta herencia, esta adopción, no es por lo que ustedes fueron ni lo que logren hacer, sino tienen que tener claro que todo esto es de Dios y viene de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener presente, que lo que hoy disfrutamos no es obra nuestra, sino todo fue provisto de manera amorosa por el Padre, dando a su Hijo único, como el texto que leía Rosy, ¿verdad? Y nos pone en una posición pues totalmente de privilegio. Y ahora nosotros no tenemos que descuidar que también es una gran responsabilidad la que tenemos ahora en Cristo. Hay una versión, hablando de Romanos 8:28, que dice que Dios hace que todas las cosas trabajen de manera coordinada en favor de los que le aman. Qué increíble, porque no es la casualidad, ¿ok? Tenemos que entender que no es la casualidad de que si una cosa nos salió mal, ¿verdad? O algo se está poniendo color de hormiga, como en lo que hoy estamos enfrentando todos, ¿verdad? Esta parte del sufrimiento en la que estamos siendo también como parte de esta creación y que recibimos también porque esta creación también fue corrompida, ¿verdad? Dice que Dios hace que todas las cosas trabajen coordinadamente en favor de los que le aman. Y qué padre saber que nosotros, los que estamos aquí, los que estamos conectados, los que de pura gracia hemos creído en Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Todas las cosas trabajarán coordinadamente en favor de nosotros porque Dios así lo ha estado determinando en favor de todos nosotros. Qué bendición poder ser testigos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Isra y Rosy y Manuel y Leti, ¿qué quisieran en esta noche que quedaran grabado? Porque es tanta la enseñanza, ¿verdad? Que a veces nuestra cabeza se llena. ¿Qué quisieran dejar grabado hoy en el corazón de los que están escuchando esta clase, que se quede grabada en sus corazones? ¿Qué les dirían? De parte mía, en lo que pude ver, es creer, tener la certeza que somos adoptados y somos los hijos de Dios, que no podemos regresar, recurrir a nuestro viejo yo, eso ya murió, ya no existe. Creer que somos hijos de Dios. A mí eso me encanta y me quedo con eso. Ok, gracias, Isra. Rosy. Sí, yo lo que pudiera recalcar es que dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, que nuestras deudas quedaron canceladas y muchas veces nos detenemos al llamado de Dios en nuestra vida porque estamos atados a ese pasado, ¿no? O a veces con mucha culpabilidad por nuestro proceder en una vida antigua. Pero si nosotros realmente tomamos la enseñanza que Dios nos quiere dar, podemos saber y estar seguros que podemos soltar todas esas cosas del pasado sin culpabilidad, sin miedo y decir, Señor, aquí estoy, recibo tu regalo de haber nacido como una nueva persona, de ser llamado tu hijo y encaminarme hacia lo que Dios quiere hacer en mi vida hoy, en la vida de mi familia, porque Dios nos ha dado a todos un llamado como sus hijos, una asignación. Entonces creo que es tiempo de creerlo, de dejar todos esos argumentos que nos atan al pasado y levantarnos en su nombre con la guianza y la ayuda de su Espíritu Santo y decir, vamos a lo que viene, ¿no? Nuevas cosas vienen, nueva vida en Cristo y adelante. Gracias, Rosy. Gracias por las palabras.
Leti y Manuel, ¿qué quisieran que se quedara grabado en el corazón de la familia Monte de Sion y de los que nos están escuchando? Sí, en la participación de Rosy mencionaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ambos repasos de estas lecciones nos han dejado que el regalo de ese sacrificio, de ese regalo de Dios, es que fuimos adoptados como hijos cuando tomamos una decisión de seguirlo a Él, de aceptar a su Hijo, porque no hay otro camino. Y hablamos de que en Romanos 8:28 nos dice una frase, y sabemos, amada iglesia, amados hermanos, estimados que nos ven, ahora ya sabemos, ya saben ustedes. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Hoy es el día que Dios te dice que envió a su Hijo unigénito y que está dispuesto a adoptarte para darte todo lo que Él ha preparado allá en la eternidad. Sí, así es. Y sabemos, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y estamos conociendo al Espíritu Santo, que es mediador, que es el intercesor. Que guarden en sus corazones esto y no lo desechen. ¿Por qué? Porque si confiamos en Él, si estamos confiando en Él, va a ser de bendición a nuestras vidas. Va a ser de bendición porque a veces confiamos en el hombre, contamos nuestros problemas al hombre. ¿Y el hombre qué va a hacer? Nos va a dar un consejo que a lo mejor no va a ser para nuestro bien. Pero el Espíritu Santo es el tesoro más maravilloso que podemos tener. Que lo que nosotros le contemos, nadie lo va a saber. Que la necesidad que tengamos, que a lo mejor no supe pedirla, pero está en la desesperación, pero Él sí sabe. Y Él dice, aquí está. Te la entrego, es la necesidad de tu hijo. Guárdenlo en su corazón y confíen siempre en el Espíritu. Amén. Pues gracias, Rosy, Israel, Leti y Manuel, por compartir con nosotros estas dos lecciones que la verdad nos dejan en una posición maravillosa, la posición de ser hechos hijos de Dios de pura gracia. Así que qué privilegio, qué responsabilidad. Así que como lo han compartido ustedes, caminemos como es digno de ser hijos de Dios, ¿no lo creen? Pues familia Monte de Sion, gracias por estar con nosotros. Quisiera comentarte que este domingo 9 de agosto, ¿verdad? Habíamos estimado comenzar las reuniones presenciales, pero hemos estado viendo que la situación no es la mejor todavía y hemos sentido en nuestros corazones esperar. Creemos que cuando tomamos las decisiones en la paz del Señor, en el consejo del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien precisamente. Así que quiero informarte que este domingo no vamos a comenzar todavía las reuniones presenciales. Estaremos haciendo la transmisión en vivo, sí, desde las instalaciones ya de la congregación, con los equipos necesarios para poder lograr la mejor transmisión y poder llevar a cabo nuestras reuniones todavía de manera virtual. Sentimos eso en nuestro corazón, todo el equipo pastoral, que es lo mejor, porque como lo hemos dicho una y otra vez, nosotros privilegiamos la vida y la vida de cada uno de los que forman la iglesia Monte de Sion, para nosotros es un tesoro por una razón muy importante. La iglesia es de Cristo. Las vidas son de Cristo y nosotros como buenos administradores queremos amar y amamos a la iglesia de esa manera. Así que este domingo síguenos viendo por nuestras transmisiones online. A través de ellas, gózate en la alabanza, gózate y disfruta la palabra de Dios, que ya los tiempos
están cerca. Los tiempos cada vez son más cercanos y tenemos paz en nuestro corazón que el día que nos veamos van a ser reuniones llenas de gloria, llenas de la presencia de Dios. Así que ánimo, falta muy poco para que podamos comenzar con nuestras reuniones presenciales. Seguramente esperaremos un par de semanas, este domingo 9 y el domingo, si no mal recuerdo, es 14, ¿o qué domingo es? Es algo así, ¿no? 9, perdón, 16, ¿no? Entonces, probablemente el domingo 9 y domingo 16, todavía nuestras transmisiones serán online. Queremos dar tiempo a que esta situación mengue, disminuya, ¿verdad? Y que el día que estemos ahí, estemos con la paz del Señor y todos podamos adorar y exaltar al Rey de Reyes con todo nuestro corazón. Así que el domingo, varón, conéctate a las 8 de la noche en la reunión de varones. Este domingo estuvo padrísimo, estuvimos en un maratón bíblico, ¿verdad? Así que sigue estudiando porque se va a poner bueno. Y el domingo a las 11:15, la reunión de Sion Kids. Y el domingo a las 12 estaremos en nuestra reunión general, alabando y recibiendo la palabra que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Así que ánimo, falta menos para estar juntos. Les enviamos un fuerte abrazo. Israel, Rosy, ¿quieren decir algo para terminar? Manuel, Leti, ¿quieren decir algo para terminar? Pues nada más, Dios les bendiga y sigan estudiando. Muy bien. Pues que Dios los bendiga mucho y que la paz de Él sea con todos nosotros. Sí, amén. Bendiciones a todos, hermanos. Muy bien. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.